Informe del deber con la palabra de Dios. Un alma redimida responsable entrega cuentas de su dedicación a la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 13. Con mis labios he contado todos los dichos de tu boca. Generalmente usamos la oración a Dios para pedir, en algunas ocasiones para agradecer y casi nunca para rendir cuentas de nuestros deberes. Este versículo es un informe breve del salmista de uno de sus deberes fundamentales, el de escudriñar y conocer la Escritura Sagrada. Le dijo a Dios que había contado con sus labios todos los juicios de su boca. ¿A qué juicio se refiere? 18 veces el escritor de este salmo usó este término. No siempre lo usó en el mismo sentido. En algunos casos lo usó refiriéndose a las providencias de Dios. En otros lo empleó como un sinónimo teológico bíblico de la ley de Dios. Ese es el sentido que le da en este versículo. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Es una forma de decir que había escudriñado de manera exhaustiva cada mandamiento de la ley de Dios. Es también una forma de decir que había evaluado cada providencia de Dios a la luz de su palabra. Recordemos que para este salmista la palabra de Dios era lámpara a sus pies y lumbrera a su camino. Versículo 105. Esto quiere decir que usaba la palabra de Dios para evaluar sus decisiones cotidianas y reconocer la ruta que debía seguir en su travesía por este mundo. El salmista era un hombre que admiraba la ley de Dios, versículos 1 y 2. Meditaba en ella, versículos 97 y 148. Procuraba dar cada paso a la luz de ella, versículos 101, 105, 110 y 168. Para dar cada paso de acuerdo a la ley de Dios es necesario conocer lo más exhaustivamente posible lo que Dios ha legislado para cada asunto. Para vivir una vida recta conformada a la palabra de Dios, no es suficiente un conocimiento general de ella. Es necesario conocer cada mandamiento, sus implicaciones y la manera de aplicarlo correctamente a las acciones cotidianas. Esto exige lectura y meditación constante. No a todos Dios les ha dado el privilegio de conocer su voluntad de manera espontánea y milagrosa, como lo hizo con Moisés y con el apóstol Pablo. A Josué le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. Esta es la forma común y corriente como Dios decidió que la mayoría aprendiéramos su palabra, leyendo la escritura, meditando todo el tiempo en lo escrito, conservando lo aprendido y poniéndolo en práctica. El fruto de esa disciplina es prosperidad y buenos resultados en los deberes o misiones que Dios nos ha encargado. Esta es la ley del éxito de la vida: lectura de la palabra de Dios escrita, meditación constante, retener sus instrucciones y ponerlas en práctica. Con mis labios he contado todos tus juicios. Es una entrega de cuentas a Dios por parte de este escritor respecto a este deber, el de leer, meditar, retener y practicar exhaustivamente la ley de Dios. Nadie puede hacer correctamente algo que no haya aprendido específicamente. La eficacia o excelencia de un oficio o profesión está estrictamente sujeta a qué tan exactamente hemos aprendido el oficio o la profesión. Nadie debe pretender ser capaz de sentir, pensar y obrar con fidelidad a la palabra de Dios
en cada caso si no ha aprendido lo que la palabra de Dios escrita dice de eso. Nadie debe pretender ser capaz de sentir, pensar y obrar con fidelidad a la palabra de Dios en cada caso si no ha aprendido lo que la palabra de Dios escrita dice al respecto. La vida en este mundo implica deberes complejos y problemas intrincados. Si no hemos aprendido específicamente cómo cumplir esos deberes, jamás lo lograremos. De igual manera, si no tenemos conocimiento exhaustivo de los pasos que debemos seguir para resolver los problemas que surgen en uno y otro ámbito, jamás los podremos resolver. Leer la palabra de Dios, meditar en ella para entender sus implicaciones y aplicarla de manera precisa a nuestro diario vivir es un deber básico para alcanzar y conservar una vida espiritualmente saludable. Es un deber del cual debemos dar cuenta ante Dios. Termino con esto. Un alma redimida trabaja duro para comprender la palabra de Dios y aplicarla a su diario vivir con la mayor fidelidad, y da cuenta a Dios de ello. Si encontró edificante esta exposición, por favor recomiéndela y compártala a sus familiares, amigos y conocidos. Es una manera sencilla de acercarlos a Dios, ayudarlos a comprender la vida y a vivirla conforme a la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al suscribirse a este canal, nos animará a seguir trabajando en el estudio y exposición de la Palabra de Dios con el fin de llevarla a otros corazones de la manera más sencilla y fiel posible.